Rosario, Rodrigo Miró, corresponsal permanente de Aire de Santa Fe. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué datos tenemos? Primero del tiempo y después la info. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 7 grados ahora, vamos a ir a una máxima de 16. Estamos todavía en una mañana fresca, pero está linda porque está el sol, así que si tenés que venir a la ciudad, como digo en estos días, tráiganse todo el abrigo que tengan porque a la noche y al amanecer está súper frío. Bueno, hubo dos hechos con consecuencias casi parecidas. ¿Fueron balaceras? ¿Fueron robos? Contame qué fueron. Mira, veníamos, Luis, estamos ya finalizando mayo con los primeros 5 meses del año con una notable baja, lo decimos cada vez que tenemos oportunidad porque es un dato para destacar, en los hechos violentos del tipo balacera, heridos y homicidios. En el departamento de Rosario completamos el viernes, llegamos a los primeros 50 homicidios en lo que va del año en el departamento. Cuando llegamos a esa cifra consulté o me fijé en los datos y a la misma altura del año pasado teníamos 130 homicidios. Esto es un dato. ¿Es alentador? Sí, es alentador. No quita esto que tengamos cada tanto que hablar de nuevo de algún tipo de hecho parecido. Ayer hubo dos y más o menos cerca en la misma hora. A las 6:30, 7 de la tarde, ya había anochecido. Pellegrini y Bolivia, barrio Belgrano, una avenida por la cual, para quien conoce la ciudad me va a entender y si no trato de explicarlo. No sé con cuál compararla de Santa Fe, pero cuando vos te vas a Funes o a Roldán, hay mucha gente que vive en las afueras de Rosario, viene a trabajar acá y se vuelve a la nochecita, utiliza la avenida Pellegrini, es decir, es una avenida muy pero muy transitada, flujo de entrada y salida de la ciudad. A Para esa que hora de tengan una salida. idea, lo que está diciendo Rodrigo es para aquel que se va a la zona Rincón, toma la 168 y después la 1. Pero el que se va a Sauce Viejo, que son dos lugares muy similares a lo que estás contando, se tiene que meter o por autopista o cuando se podía, 7 de Marzo, Luján, que son dos avenidas muy importantes de Santo Tomé, y después un poco más por Ruta 11, al costado del aeropuerto, al otro costado del Parque Industrial, y comenzaban una serie, no digo de countries, pero sí de lugares muy lindos para vivir. Más o menos lo que termina de decir Rodrigo. Bueno, a esa hora entonces cuando mucha gente se volvía para su casa, presenció un ataque a balazos. En la primera información era que la joven que había resultado herida le habían intentado robar la moto. Después cuando supimos que había habido 10 disparos, esto no quita que haya podido ser así, Luis, o sea, uno no puede ser terminante porque la información oficial no la tenemos respecto a cuál fue el móvil. Pero llama la atención que para robarle una moto, 2 hombres desde otra moto hayan disparado 10 veces. La joven quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, tiene disparos en sus piernas, su vida no corre peligro, diría que sí, su motricidad. Si quieren, escuchamos a la doctora Andrea Becherucci, que es la directora del Hospital de Emergencias, que nos cuenta el estado de salud de esta joven que ayer fue baleada con 10 disparos en la zona oeste de Rosario. Ella ingresa traída por un móvil del CIES con múltiples impactos a nivel de los miembros inferiores y algunos en miembros superiores en manos, de múltiples impactos. Uno de ellos presentaba una fractura expuesta de fémur, otra fractura a nivel del peroné y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente porque se asoció a una lesión vascular que fue reparada anoche y ella se encuentra estable cursando el postoperatorio en una sala de internación. Hay múltiples impactos, hay al menos 4 o 5 miembros inferiores y algunos en las manos. Tuvo suerte porque fueron lesiones. Las lesiones vasculares fueron venosas, que fueron rápidamente reparadas, y las lesiones óseas, fueron en zonas donde no lo comprometieron por lo menos inicialmente su vida, pero sí fueron tratadas quirúrgicamente. Ella ahora está en una tracción que se llama, se alinea el miembro inferior y va a tener que ser intervenida quirúrgicamente nuevamente. Va a necesitar algún tipo de material osteosíntesis, algunos clavos, por así llamarlo, que es una cirugía que se hace en una segunda etapa. Qué bárbaro. 10 disparos. Recién comparábamos, hablando con los chicos acá mientras escuchábamos la nota, Rodrigo, recién al bajar de un colectivo, un joven de 25 años se engancha con la mochila y pierde su vida. Y acá hubo 10 disparos contra una persona y milagrosamente está vivo. Digo, cuando te va a tocar, cuando los hechos suceden, nos acordábamos de qué película que había marcado Ale. Destino Final. Destino Final. Destino Final. Bueno, ¿y el otro hecho, Rodrigo? Yo cuando te escuchaba hablar a vos hice mención, me fui a otra película que es una película de Woody Allen, Match Point. Claro. Y es una pelotita de tenis que queda en la red y puede caer para un lado o para el otro, a veces no, ni siquiera depende de uno. Es verdad, ni siquiera depende de uno. ¿El otro hecho Bueno, dónde ocurrió?
Es un hecho con una mecánica rara. De hecho, a esta hora son las 10:10 de la mañana, todavía no tenemos en claro ninguno de los que trabajamos en temas policiales y judiciales aquí en Rosario, qué fue lo que pasó. Sabemos sí que hay un hombre cuya vida corre peligro en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Ahora vamos a escuchar a la doctora que nos cuenta cómo está, recibió disparos en su cabeza. Lo que no queda claro es por qué o cómo, qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque el parte policial esta mañana describía que habían encontrado, por un lado, un auto descartado, y había una incidencia sobre alguien que había recibido balazos. No queda claro si el hombre manejaba este auto, se hablaba de una Renault Sandero, después se dijo un Volkswagen Polo. Hay mucha confusión respecto a la información oficial de esto. Lo que sí sabemos es que un hombre que manejaba un auto fue baleado desde otro auto y al menos 2 disparos dieron en su cabeza. Eso hace que esté muy grave. Escuchamos a la doctora Becherucci que nos cuenta el estado de salud. Él ingresa ayer, traído por un móvil particular, con una herida de arma de fuego transfixiante en cráneo. Su estado es muy crítico, está en coma, en la unidad de terapia intensiva, en asistencia mecánica ventilatoria. Lo trae un auto particular. Se ve una herida, hay 2 orificios en el cráneo, después las pericias dirán cuántos fueron los impactos. Hay 2 orificios, uno a nivel parietal y otro temporal contralateral, con una lesión transfixiante. Esto quiere decir que atraviesa estructuras vitales del cerebro. Por lo tanto, bueno, su cuadro es muy crítico. Es una persona joven, sí, 23 años aproximadamente. Sí, es un paciente con una lesión muy grave, muy crítica y bueno, su estado es muy, muy crítico. En el cráneo es porque le dispararon a la parte superior del cuerpo, con la total intención de matarlo. Esto no cabe ninguna duda. Sí, no sé si ustedes, porque no estoy viendo la pantalla, si están proyectando el mapita de Google Maps. El mapa. Bueno, en ese mapita hay unas 25, 27 cuadras de diferencia entre un punto y el otro. Uno de los puntos, el que está más arriba, es el lugar donde apareció el auto. El otro de los puntos es en el que habría sido la balacera. Insisto, no tenemos la información completa para saber si es que el hombre manejó, el joven, 23 años, manejó todas esas cuadras con el disparo en su cabeza, herido, hasta finalmente quedar en ese lugar y que lo trasladaron en otro vehículo hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, o si la información de la policía respecto a dónde fue la balacera tiene algún error, porque insisto, la información que empezó a brindar la policía esta mañana temprano hablaba de 2 direcciones, una en la balacera y otra del auto que apareció. Suena raro, o es raro pensar, Luis, no sé, tratemos de imaginar la gente que nos escucha, vean ese mapita, si están viendo ahora la transmisión de aire en imagen, imagínense manejar. A mí, no sé, pienso rápido, hasta si me pica un mosquito me cuesta manejar esa cantidad de cuadras con un disparo en la cabeza, es raro. Bueno, estaba mirando el mapa, a ver, la parte superior, le cuento a aquellos que no lo ven, dice 6 de diciembre al 7100. Después baja en azul hasta el cementerio de la Piedad, vos me corregís, hace como sí. una L, vuelve a tomar y termina ¿dónde? En una parte donde dice Avenida Presidente Perón. Presidente Perón y Barra. Pasa todo en la zona oeste de la ciudad, pero insisto, hay 27 cuadras, yo saqué la cuenta, el Google Maps te marca 6 minutos. Imaginar una persona manejando su cabeza es raro, difícil de pensarlo. O hay un error en el parte policial o realmente fue un milagro que hizo que este muchacho quisiera llegar hasta algún lugar en el que tenía que poder bajarse del auto y hasta ahí llegó. Pero insisto, lo que hay es un joven de 23 años al que balearon una noche, cerca de las 10 de la noche, cuando manejaba un auto y está herido, peleando gravemente por su vida. ¿Hay alguna actividad judicial hoy en algún momento? Vamos a tener seguramente en algún momento del día la información de cuándo va a ser el veredicto del juicio por la fuga de la cárcel de Piñero. Ayer no llegamos a completar con vos la salida, charlamos con el fiscal Franco Carbone. Hay un dato que para mí sigue siendo escandaloso e increíble, Luis. Vamos a ver si podemos retomar cuando sea la sentencia. Uno de los acusados, de los evadidos de la cárcel de Piñero, que fueron 8, se habla mucho de Morocho Mancilla, que fue el último recapturado, que es quien comparte celda o quien comparte prisión con Esteban Lindor Alvarado, un jefe narco, que es quien se sospecha que era el interés del cual estaba aquella fuga de Piñero. Se habla de Sergio Cañete, que es un ladrón de bancos, que había robado al menos 3 veces, asaltado bancos con formas casi cinematográficas, se disfrazaba de mujer, se disfrazaba de discapacitado, parecían series de Netflix los robos que hacía Sergio Cañete. Por eso el fiscal dijo que fue él quien estuvo como cerebro de la fuga de la cárcel de Piñero. Pero hay un dato, hay otro más, que es Alejandro Cartelli, que es una historia increíble, Luis. Cuando fue recapturado, lo encontraron en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Ajá. Y en la ficha, en su prontuario, en su recorrido, él ya se había fugado alguna vez en 2013, es decir, 8 años antes, de la cárcel de Coronda. Pero escucha esto, cuando se fugó de la cárcel de Coronda, tenía otro nombre. Después, nunca lo encontraron. Después cae preso,
la misma persona, pero con un segundo nombre. Y entra a la comisaría. Después queda condenado, como Alejandro Carteri, es decir, fue condenado 3 veces con nombres distintos. ¿Saben por qué? A ver. Se había limado las yemas de los dedos, No. no tenía huellas dactilares y andaba con documentación falsa. O sea, no podía acreditar su identidad con la huella dactilar porque ya no la tenía, utilizaba una documentación falsa y fingía ser otra persona. 3 veces el sistema penitenciario santafesino metió presa a una persona con nombre diferente. Es una historia realmente, si me la cuentan en una película de Netflix, yo digo que me están exagerando. Tremendo dato que terminás de dar. Gracias, Rodrigo. Vuelvo enseguida. Hasta luego. Solamente un instante de noticias porque ya está